Y siempre dicen que las mujeres y los hombres de raza negra cantan mejor. No sé por qué es eso. Seguramente algo me puede señalar al respecto acá Marcelo León Nogués, arquitecto. Él es arquitecto ecuatoriano paraguayo y vamos a conocerlo. Y hace 6 años está en Asunción. Es líder técnico del proyecto Tren de Cercanías. Tren de Cercanías. Así que ¿te gusta la música? Y cuando escuchás así una cantante con esta voz, ¿qué repercute en vos? A ver, acércate. Gracias. Hola Bruno, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Qué placer. Realmente, no, el nuestro es el placer. Que demos espacio a este tipo de cosas. Yo sé siempre que tu conversación es muy amplia, es holística, te metes en todos los temas. De hecho, me encanta la música, me encanta la música negra, americana, la música que viene del soul. Que hace, me parece que lo que significa para ellos, te conecta ¿verdad? Seguramente con alguien más allá. Te conecta. Y hablando de conectar, está lo del tren de las cercanías. ¿Es cercanía o cercanías eso? Porque eso también hay que digamos, enfatizar, porque a veces dicen Ministerio de, ¿cómo que se llama?, de Educación y Ciencia, y después pregunté al mismo ministro, es ciencias, y bueno, y te hago la consulta acorde con esto. ¿El tren de las cercanías es o cercanía plural? Yo entendería que, no tengo una certeza de eso, pero entendería que son las cercanías, porque justamente lo que los lugares cercanos. Claro, lo que hace es permitir una conectividad fluida entre un centro urbano muy ajustado, apretado, que se va apretando cada vez más, y las zonas periurbanas que son un poco más dispersas y donde es difícil conectar rápidamente con el centro. Entonces, bueno, sí, teniendo en cuenta que ese proyecto, que espero se lleve adelante y se cristalice, tenga su prospección, ¿verdad?, para que ese tren de las cercanías llegue hasta Encarnación inclusive, ¿verdad?, y otros lugares de la República. Pero vamos por parte, como dice Jack el Destripador, porque primero queremos que recale acá el tren. Arquitecto, vos sos de Quito, ¿verdad? ¿Naciste en Quito vos? ¿O no, dónde naciste? No, bueno, mi vida es un poco particular en eso. Sí. Papá era ecuatoriano, sí. Conoció a mamá acá en Asunción, mi abuelo era diplomático ecuatoriano, vivía acá, y mi abuelo materno también, diplomático paraguayo. Se conocieron, bueno, se enamoraron y se fueron a vivir a Montevideo. Así. Y yo nací en Montevideo, entonces finalmente de nacimiento soy uruguayo, de madre paraguaya y de padre ecuatoriano. Así es. Quiere decir que tenés la documentación uruguaya. No, porque nací bajo bandera, así es que tengo nacionalidad paraguaya. Así es. Paraguaya y no uruguaya. No tengo porque nací bajo bandera. ¿Y ecuatoriano tampoco? Sí. Ecuatoriana también tengo, sí. Tenés. Tengo paraguaya y ecuatoriana. Tenés paraguaya y ecuatoriana y naciste en el Uruguay. Qué cosa extraña, che. Sí. Bueno, ¿y estudiaste arquitectura dónde? Estudié arquitectura en Colombia, en Bogotá. En Colombia estudiaste arquitectura. Sí, en la Universidad Javeriana en Bogotá. Sí, Bogotá es una gran ciudad. Una ciudad increíble, maravillosa. ¿Y cuántos años viviste en Colombia? En Colombia viví 7 años, estudié 5 años, trabajé 2 años en proyectos muy grandes de viviendas sociales. Ellos tienen una cámara de subsidio de vivienda que es muy interesante, y bueno, trabajé 2 años en eso. Estuve construyendo vivienda social. Qué bueno. Y la conexión con este arquitecto ecuatoriano-paraguayo, nacido en el Uruguay, que estudió en Colombia, Marcelo León Nogués, esa conexión nos la acercó el caro amigo Albert Campos López Moreira, que está con nosotros siempre y siempre vela por la suerte de nuestro derrotero comunicacional. Bueno, el arquitecto Marcelo León Nogués es experto en gestión de proyectos, movilidad urbana, que hace falta acá a gritos, y planificación. Plantea
que la ciudad orientada al transporte es lo que la Gran Asunción necesita. Diga usted, oiga, ¿por qué no te contratan a vos para que rediseñes la ciudad en el sentido del transporte y qué sé yo? Y luego las demás capitales del interior. ¿Qué es una ciudad? La primera consulta así rápida, ¿qué es una ciudad orientada al transporte? Orientada al transporte, porque acá justamente no hay transporte, hay solamente vehículos individuales para la gente y ya no hay sitio por donde mover esos vehículos. Sí. Y esta ciudad orientada al transporte, ¿alguna vez podríamos soñar con tenerla acá en Paraguay o en Asunción específicamente? Creo que sin duda alguna. Hay dos formas de decirlo, es orientada al transporte o orientada desde el transporte. ¿Qué es lo que pasa? La ciudad que conocimos colonial o republicana era una ciudad céntrica, ¿no? Unicéntrica, que en el caso de Asunción, de hecho, tenemos además un límite natural muy importante, que es el río, que impide que el centro sea accesible desde sus 360 grados. Entonces, en realidad tú tienes una Asunción que es accesible, yo qué sé, en 120 grados, una cosa así de la mancha urbana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa época el transporte no era un problema, la ciudad era un poco más expandida y todo. Pero a medida que se va densificando y todo, las zonas mejor servidas de la ciudad se vuelven inaccesibles. ¿Y qué es lo que hace el diseño que se orienta desde el transporte o al transporte? Lo que hace es que distintos centros se van desarrollando, que naturalmente está sucediendo, sucede en la ciudad, ¿no es cierto? Tienes Carmelitas, después te vas un poco más allá, tienes Santa Teresa, después te vas un poco más allá, tienes Luque, etcétera, etcétera, y se va desarrollando la ciudad en distintos centros. El problema es que nuevamente tienes problemas de conectividad. Las calles, vos diseñas calles, se venden vehículos, la venta de vehículos es un gran motor de la economía, es excelente, pero las calles no alcanzan y está probado en cualquier parte del mundo. Justamente no se diseñan calles, porque acá hace rato Asunción tendría que haber tenido esas circunvalatorias que rodeen a la ciudad y que por ahí fluya el tránsito elevado y rápido, y entonces llegue hasta los puntos equidistantes, ¿verdad? Y entonces se afloja el flujo. El tejido urbano, digamos. Claro, y eso nadie piensa, o no sé por qué no se realiza, porque falta esa famosa ley de la capitalidad o ley de capitalidad, que dicen que va a funcionar o funcionó para para ingenieros colorados, pero para intendentes colorados, pero los intendentes que no son colorados entonces quedaron sin esa ley de capitalidad. Esperemos que surja de vuelta. Eso está mal, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso tiene que fluir para todos, no solamente para alguien que sea de tal color o tal otro, ¿verdad? O el que es de otro color ya no tiene acceso a eso. Pero ese es otro tema, no vamos a entrar en eso porque Bogotá es una gran urbe. Bogotá, ¿cuánta población tiene? 10 millones más o menos. Y Bogotá tiene ahora 10 millones aproximadamente. Cuando yo vivía allá tendría del orden de 7 y medio. Pero es una gran metrópoli. Es una gran urbe y en una urbe de ese tamaño necesitas resolver el tema del transporte. Y el tema del transporte se resuelve, en Asunción está planteado, se resuelve haciendo multisistemas, ¿verdad? Tienes las troncales, ¿verdad? Asunción está planificado que deberían existir del orden de 5 troncales principales, ¿no es cierto? Una al norte, una hacia el este, otra hacia el sur, etcétera. Y eso vos estudiaste ya así someramente, imaginariamente, cómo se podría dinamizar la ciudad en ese aspecto. Por supuesto, tú tienes que tener un sistema de conectividad, tienes que optimizar el transporte y eso beneficia a todos finalmente, porque el tema es que no compiten estos sistemas. Justamente lo que te estaba diciendo del espacio en las calles, de la venta de vehículos, no importa que tengas sistemas, es bueno que tengas sistemas eficientes, porque igual así la gente igual va a utilizar su vehículo, va a estar más cómoda en su vehículo, va a tener más espacio y demás. Pero los sistemas lo que hacen es que le dan posibilidad de acceder a la gente que en este momento no tiene o que tiene que perder. O sea, en este momento hay gente que viene de Luque, viene de Areguá, que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7. Eso es ¿Y sabes lo que le pasó hoy a una funcionaria nuestra allá en la casa? Dice que se levantó temprano justamente para venir con la lluvia, porque llovió hoy mucho, intensamente,
y le asaltan a la pobre chica, No. le sacan el celular, le sacan todo lo que tenía, vino así, qué sé yo, no sé cómo llegó, así todo vino a su trabajo, porque estaba ella con ganas de retroceder e irse a su casa, y el propio asaltante le dice, váyase acá, váyase acá, váyase acá. O sea, así de insegura está la ciudad, porque también ese es otro gran punto, la inseguridad reinante, la falta de transporte y tantas cosas que tenemos que estudiar y rever y organizar acá en nuestra ciudad específicamente. Todo eso ya está en Colombia y en Quito seguramente y en Montevideo resuelto. ¿Ya está todo eso resuelto o no es así? Yo no creo que está resuelto, pero han avanzado muchísimo. Nosotros estamos muchos años atrás acá. Yo quiero hablarte un poco del proyecto del tren. Creo que es muy importante posicionar qué es el proyecto del tren de cercanías, sí, y por qué es tan trascendental para nuestro país y en este momento es tan importante. Es muy importante, pero también llaman la atención estos titulares de los medios que dicen, por ejemplo, crecen dudas sobre plan para el tren de cercanías. ¡Puf! Te caes de espalda con eso. Un titular gigantesco, creo que fue el sábado te ponen esto. Y entonces, ¿qué está pasando? Hay un grupo que quiere enviar para adelante esa historia y hay otro que tira para abajo el proyecto. ¿Cómo viene la mano acá? Yo creo que los buenos proyectos en cualquier lado tienen detractores, tienen gente que no está de acuerdo. Hay gente que probablemente o no conoce bien y cree que el proyecto lo va a afectar, o directamente hay algunos vivos que se benefician porque no existe el tren. Pero ese es un tema en el que no quiero entrar. ¿Cuál es el proyecto en sí? Y hay imágenes muy buenas acá, sí, que nos va a acercar aquí el arquitecto Marcelo León Nogués. ¿Cuál es el proyecto real de este tren de cercanías? Sería así, más o menos, ¿verdad? A ver, yo te quiero poner un símil para tratar de hacerlo lo más coloquial posible. Mira, esto es como que... Mira, yo soy una persona que digo, quiero construir una casa. Mi familia está creciendo, ya no entramos en casa, quiero construir una casa. Y no tengo los recursos. Entonces viene un amigo y me dice, mira, yo te voy a ayudar. Yo sé construir, yo te presto la plata, no te voy a cobrar al principio, me vas a pagar a varios años. Vos tenés el terreno, entonces yo te voy a construir ahí. Y en el futuro, ¿no es cierto? Además, lo que vamos a hacer es que vos vas a aprender a construir casas conmigo. Y como tenés unos vecinos que construyen casas, que quieren construir casas y no tienen la habilidad, juntos vamos a ir después a construir casas. Más o menos así funciona el proyecto del tren. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros tenemos un gobierno amigo que viene y nos propone, nos dice, vos necesitas, así mismo, nos dice, vos necesitas un tren. Yo sé que vos necesitas un tren. Esto te va a aliviar muchísimo. Pero además, como vos no tenés la plata en este momento líquida, es difícil conseguir plata en el mundo, yo te voy a prestar. ¿De dónde? De unos fondos de desarrollo que tengo a una tasa bajísima, un financiamiento muy bajo. Claro. Entonces te presto plata. Lo otro que voy a hacer es que no te voy a cobrar al principio. Yo construyo, yo empiezo a operar el tren, empieza a funcionar y recién ahí me empiezas a pagar. 5 años después me empiezas a pagar lo que yo invertí y cada año me vas a ir pagando la operación y mantenimiento. Pero además, ¿vos hace cuánto tiempo no manejas trenes? Y este tipo de trenes modernos con esta tecnología vos no sabes manejar. Entonces, ¿sabes qué? Yo opero y mantengo. Se necesitan expertos, por supuesto. Se necesitan expertos. Entonces, todo el paquete tiene todas estas cosas. Además, hay transferencia tecnológica, que es la construcción de capacidad en Paraguay. Técnicos paraguayos que se vuelvan expertos en trenes, que vayan, puedan ir a cualquier parte del mundo a trabajar en la industria ferroviaria, que se puedan producir partes y piezas en el país para venderle a Brasil, Argentina, etc. Todo eso es parte de lo que busca este proyecto. Aparte de eso, tienes el desarrollo que significa en todo el área de influencia. Nosotros en toda la zona de Artigas, en Asunción, que es donde de alguna manera es más difícil el paso, aunque se ha mantenido el derecho de vía del tren, en esa zona tienes muchísimas propiedades muy grandes de empresas, fábricas que en el tiempo fueron saliendo de allí. Y tienes propiedades, les llamarías en estado no tan activo, para no ponerles otro término, ¿verdad? Sí. El momento que tienes el tren allí... Está hablando de la franja esta del tren, ampliar la franja
¿cómo que se llama eso? De dominio. Sí, el de eso está hablando, exactamente, el derecho de vía y la franja de dominio. Entonces, el momento que el tren pasa por allí, ahí se pueden hacer grandes inversiones. Se pueden hacer grandes inversiones inmobiliarias y demás que están fácilmente alimentadas por el transporte. Básicamente, eso es. El país está invirtiendo, Paraguay invertiría en un servicio que solamente lo paga en el momento que se lo empiezan a dar. No está diciendo yo quiero que me construyan esto. Tiene todas las facilidades. Está todo. Y le entregan todo el paquete completo. O sea, yo te construyo, ¿Y cómo eso se desaprovecha? ¿Dónde está digamos, el talón de Aquiles que por eso no están haciendo que esto sea viable? ¿Cuál es ese talón de Aquiles? Mira, yo creo que, como te digo, hay gente que de repente no les gusta que cambie nada, que está bien como están las cosas. Los mismos transportistas, empresarios del transporte público, sabemos. No sé si pero yo no quiero entrar en eso. Sí, yo tampoco quiero entrar en eso. No quiero entrar. ¿Y la parte de combustible también o no? Mira, yo no creo que les afecte sector combustible. No creo que les afecte porque, como te digo, al volverse más eficiente el transporte, la incidencia en la cantidad de personas que se muevan en este transporte es muy baja respecto al total. Lo que sí es que alivia mucho la cantidad de vehículos que hay en la calle. Si tú hay un estudio, si tú haces un comparativo de la cantidad de vehículos que ocupan el espacio de la calle, comparado con un tren de estos, es infinitamente menor. Sí, claro. Entonces no es tanto el que se deje de vender un combustible o que se dejen de vender ruedas. Todo eso va a seguir igual. Eso se va a mantener su crecimiento natural. Lo único es que van a tener una alternativa a la gente. Por ejemplo, te digo, me dio muchísima tristeza. Una alternativa de transporte. Exacto, ¿no? Me dio muchísima tristeza, te digo, ayer ver, por ejemplo, una de las noticias que decía que un niño muere al día en accidentes de motocicleta, niños que por ley no deberían viajar en motocicleta, niños menores. Y tenemos 30 niños al mes que mueren por eso. Por ejemplo, una familia que está viniendo desde Luque o desde Areguá, ¿no es cierto? Y el padre dice, no, por seguridad, por bienestar de mis hijos y de mi señora, paro en la estación de tren, los bajo de la moto, los dejo y los recojo en el centro de Asunción. Existe en todas partes del mundo eso. Claro. Ya en los 80 en San Francisco, que yo vivía ahí en esa época, estaba el BART, Bay Area Rapid Transit, en toda esa zona de California, de San Francisco. Y uno se iba hasta una localidad X, dejaba su auto ahí aparcado y esperaba, se caminaba unas cuadras, unos metros, y se iba a la estación y esperaba el tren, se subía, laburaba, trabajaba, volvía y se bajaba y tomaba su auto y se iba a su casa. Y te había tomado 1 hora transportarte y no habías perdido 5 o 6 horas en un día. Eso ya era en 1980. Estamos en el 2022. ¿Entendés? Sí. Decime, ¿se puede vivir sin auto? Sí, en muchas ciudades. Y en muchas ciudades se vive sin auto. La generación actual es una generación que apuesta por otros tipos de movilidad. La bicicleta, por ejemplo. Sí, hay de todo. Yo creo que todos los medios de transporte se van a mantener y van a seguir creciendo, pero sí, es bueno que hayan alternativas, porque eso hace mejor el espacio y la ciudad para todo el mundo. Bueno, ¿cuál sería la transformación de este tren de cercanías una vez que se instale y que funcione? ¿Cuál sería esa transformación? Lo que pasa es que la gente habla porque habla en demasía, porque escucha, pero no piensa muchas veces. ¿Cuál sería la transformación real cuando ese sistema empiece a operar? Tienes muchos efectos que van dándose, que se encadenan, ¿verdad? Algunos efectos son sobre la ciudad misma y hay incremento de valor de la ciudad. Porque, bueno, por donde pasa, o sea, una de las cosas que la gente busca es que donde hay actividad, donde hay mucha gente circulando, se produce comercio y todo, entonces hay crecimiento comercial. El efecto primero que se produce es una inyección de dinero a la economía muy grande, que es la inyección de dinero para implementar todo esto, que estamos hablando del orden de entre 550 y 600 millones de dólares, incluyendo todo lo que es afectaciones. Y después esto va generando además negocios conexos, miles de negocios conexos, ¿no es cierto? Entonces se estima que
Durante la implementación van a haber alrededor de 20.000 puestos de trabajo en distintas cosas directas e indirectas que tienen que ver con el tren. Y después mientras se vaya construyendo todo. Por supuesto. Y después vamos a tener todo el área de afectación desde Asunción hasta Pacaraí va a tender a desarrollarse, va a tender a crecer. Hay gente que pensará en irse a vivir fuera de la ciudad. En este momento, de hecho, hay mucha gente que sale a vivir porque el acceso al suelo es más difícil. Entonces, todos esos son efectos que son directos de tener un medio de accesibilidad muy, muy, muy fácil, ¿no? Estamos viendo ahora unas imágenes de lo que es la ruta del tren. Un recorrido virtual. Sí, estábamos viniendo desde Pacaraí, ahí estamos llegando a Luque, viniendo desde Yuquirí. Interesante esto. Y lo que quería mostrar un poco acá es que en realidad el espacio el derecho de vía del tren se ha respetado en Paraguay. La gente respeta el derecho de vía del tren. En el interior, sobre todo, respeta muchísimo. Excepto en ciertos lugares puntuales. O sea, digamos, en estos 43 kilómetros, nosotros hemos hecho la estimación, tenemos aproximadamente 2.2,5 kilómetros que se ha ajustado mucho la vía y que tienen que ser... ¿Pero se puede subsanar eso? Se puede perfectamente subsanar. Ahí dentro de esos 2,5 kilómetros tienes un poco de todo. ¿Cuánto demandaría la construcción para que llegue a operar todo este sistema ferroviario sería, ¿verdad? ¿Cuánto en tiempo? Y bueno, la construcción está estimada en 4 años. 4 años. Sí, lo que pasa es que ahí tienes por lo menos 2 años. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Tienes, bueno, es lo que normalmente dura un en 4 años se construyó Brasilia, por ejemplo. Sí. ¿Sabías vos? Sí. En los años 60, en 4 años construyeron Brasilia. Así es. En mucho tiempo, 4 años. Es para mucho 43 tiempo, es el tiempo o 45 necesario. Kilómetros, no sé cuánto es eso, 43 kilómetros. Sí. Bueno, si me dijeras de aquí a Encarnación en 4 años, bueno, por supuesto. Bueno, 4 años más espero que lleguemos a Encarnación. No, te quería comentar algo más respecto al derecho de vía del tren y por qué es tan importante preservarlo. Ese es un espacio que existe y que es del Estado, ¿no? Básicamente esa es una discusión aparte que no vale la pena entrar en este momento. Pero ese derecho de vía te permite pensar en un futuro cercano. Claro. De aquí a 5 o 10 años, justamente con esta transferencia tecnológica, Corea es uno de los 5 países que tiene tecnología propia para trenes de alta velocidad, trenes bala. ¿Quién quita que de aquí a 5 años, a 7 años, estamos planificando un tren bala entre Asunción y Encarnación, entre Asunción y Ciudad del Este? Sí. Que funciona, es más ecológico, es más barato para viajar de Asunción a Ciudad del Este. Pero y toda la vida. Con la tecnología coreana paraguaya, ¿no? Claro. Tecnología compartida, porque justamente la transferencia de tecnología es eso. Qué interesante lo que decís. Decime, ¿y cómo vos encararías? ¿Te llegaste a reunir con la gente que está manejando esto, con la gente del Estado, digamos? Porque, no sé, me corregís, vos sos uno de los representantes del sector coreano que está tratando de dilucidar esta historia acá, o estás por la parte paraguaya. Yo estoy por la parte paraguaya, pero mi trabajo es la coordinación. Yo tengo que coordinar que todas las partes del proyecto se articulen bien. En eso consiste la gerencia, ¿verdad? Entonces yo necesito que todo funcione bien, que la parte técnica esté considerada, que la parte jurídica esté considerada, que la parte de afectados, de todos los involucrados esté considerada, esté resuelta, etcétera. Entonces yo un poco soy el articulador de toda esta cosa, ¿verdad? ¿Y recibiste varios golpes ya o no? Sí, pero no importa. Estamos aquí. A mí lo que me interesa es que el país se desarrolle y creo que este es un gran proyecto de desarrollo para el país. Pero claro que es un gran proyecto de desarrollo. Y no solamente la cuestión tranviaria, la cuestión ferrocarrilera, sino también los tranvías. Asunción fue una de las primeras ciudades en tener tranvías, unos tranvías viejísimos ya en aquella época, pero hay tranvías novísimos hoy. ¿Qué pasa si se contempla, amén de esto del tren de la cercanía? Es otra cosa lo que te digo. ¿Qué pasa si se contempla volver a insuflar o a imprimir el sistema tranviario a Asunción o en Asunción? Porque utilizando todo ese know-how de antes, sacudiendo el polvo de todos esos planos que hubo en algún momento,
y por ahí ampliando también esa red, ¿verdad? Porque vos tenés esa estación del tren que no funciona como tal, que podría ser, a mi criterio, la estación tranviaria nueva de Asunción, utilizar todo eso, y de ahí surge el tranvía para la parte céntrica de Asunción. Podría ser desde un punto de vista turístico, cultural, desde un punto de vista por supuesto. Yo creo que todo pasa también por un tema de ponernos de acuerdo. O sea, yo creo que Paraguay tiene un potencial gigantesco. Ponernos de acuerdo en todas las partes involucradas, ¿no? La parte del transporte, del ordenamiento del transporte. Con la misma gente de Corea te estoy hablando también. Sí, por supuesto. Pues si hacen trenes, hay posibilidades. Balas y también estos trenes que no tocan el suelo, ¿cómo se llama? Estos de magnéticos y demás. Sí. Te puedo imaginar, me parece que harían tranvías, ¿verdad? Sí, sin problema. Tienen también la tecnología, sí. No hay problema. Lo que sí te quiero comentar es que el proyecto involucra también. Nosotros hicimos todo un análisis de qué es lo que realmente se afecta, y entonces una de las cosas que tenemos mucho cuidado es el momento que entras y puedes afectar el patrimonio al entrar al centro. Entonces se decidió que la estación principal del tren esté en el espacio libre que está frente al Parque Caballero, la estación de llegada, y allí tenemos dentro del proyecto un circuito de buses eléctricos que van a poder conectar con las oficinas de gobierno que en este momento están desconectadas de transporte totalmente público. Entonces un cuello de botella eso va a ser un cuello de botella. Necesitamos resolver ese cuello de botella, y esa es una de las cosas, y eso estaría dentro. Vos pagas el ticket en pagar ahí, llegas a la estación central y con el mismo, por las mismas te vas en el bus eléctrico y no te costó nada más. Eso mismo. Es parte cuando te vas, qué sé yo, a Miami, al aeropuerto, el sistema es ese también. Te salís de un tren, te subís a otro, te vas a no sé dónde. Vos tenías el DJ Cool, un material ahí con dibujos animados también, ¿verdad? ¿Por qué no pones eso? Yo he visto ahí que estaba probando eso. No sé si se refiere al mismo proyecto. No es. Al parecer no está en condiciones, dice él. Bueno, Marcelo León Nogués, ¿qué más podemos saber de esto? ¿Tendrá entonces la luz verde o el semáforo verde de aceptación este proyecto? Y echará por tierra todos estos titulares que dicen crecen las dudas sobre el plan para el tren de cercanías. Sí, yo creo que también es muy importante entender en la fase que estamos. En este momento nosotros, se tienen que hacer estudios de ingeniería finales que te permiten saber cuánto es lo que afectas en un centímetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tú haces la estimación previa, se hacen todos los estudios preliminares, se hacen las factibilidades y demás, que está todo esto completo. Pero el momento que tú tienes que llegar a la casa de una persona y todo, decirle, yo te voy a afectar, tienes que decirle, yo te voy a afectar en 20 centímetros tu muralla, y tu muralla te la voy a costear, y vamos a hacer una carpeta, como establecen todas las leyes y demás, y decir, a ti te voy a afectar, por ejemplo, 2.733.000 guaraníes en este pedazo de muralla y tal cosa y tal cosa. Entonces, todas estas cosas son inversiones. Este momento del proyecto lo que permite es una ley marco que permite pasar a esa siguiente fase. ¿Y quién invierte en la siguiente fase? El proponente, Corea. Dice, ok, yo voy a poner la plata para completar todos estos estudios finales para que sepamos al centímetro y al centavo cuánto es lo que vamos a invertir. Ya están los valores globales ya están. Ahora necesitamos entrar al detalle, y para eso necesitamos pasar esta fase, para que podamos hacer esas inversiones, para que Corea pueda hacer esas inversiones, y nosotros vamos a estar tranquilos que lo que se está haciendo está bien hecho. Pasar a la fase de detalles. Sí. ¿Y qué tiempo se calcula que va a tener esa fase? Y ahí tienes por lo menos un año de trabajo de estudios. ¿Vez? Claro, ese es el año antes de empezar a construir. ¿Sí? Y en ese año también el gobierno paraguayo va a solicitar la parte del crédito que corresponde de este crédito con beneficios que da Corea, y verificar que todos los beneficios que nos han ofrecido sean reales, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede en este año. Es muy bueno, me alegra mucho, primero, haberte conocido, segundo, que eres una persona muy inteligente e influyente en esto, porque gente así, patriota, y se ve que sos patriota y que querés a este país por la madre que tuviste o que tenés, ¿verdad?
tengo, gracias a Dios. Claro, gracias a Dios. Y el padre, que también es del Ecuador. En Ecuador hay trenes, por supuesto, ¿verdad? En Ecuador hay trenes. En Ecuador la topografía es mucho más difícil. Tenemos montañas, entonces hay trenes en tramos cortos porque no es costo eficiente tener trenes entre las montañas. Pero lo que hay en Quito y en Guayaquil son muchas troncales. Y en Quito se hizo una inversión muy importante para hacer un metro. Un metro que normalmente, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos? Son proyectos que son valiosos, cuestan mucho dinero a los países, pero traen beneficios gigantescos. Entonces en Quito se decidió instalar un metro, lo cual en números, para el flujo de caja te golpea, pero el momento que ves los beneficios compensa. Y lo mismo sucede con este proyecto. En este proyecto tú hablas del proyecto, lo que te cuesta el proyecto, sin ver los beneficios, dices, es un montón de dinero. Claro, lógico. Pero este proyecto te ahorra 150 millones al año en miles en distintos elementos te moderniza económicos. Todo y además te optimiza el tiempo de recorrido. Optimiza el tiempo, te reduce el tiempo de viaje de muchísima gente en 70-80%. Puedes estar perdiendo 4 o 5 horas de tu vida por llegar y salir de la casa para el trabajo, que es lo que se pierde acá. Te imagino que es ese 4 horas como mínimo, ¿verdad? 4 horas como mínimo, 2 de ida, 2 de vuelta. Y eso cuánto equivale en dinero y en salud, en todo, claro, a la persona, llegado el momento. ¿Y en Montevideo hay tren o no? Sí, Montevideo en Uruguay en general. Uruguay ha invertido en trenes muchísimo dinero en los ¿tenés últimos trenes años. ahí también? Sí. Uruguay tiene más de... En uno de los últimos proyectos estaban apuntando a tener 1.300 kilómetros de vías funcionales hace 2-3 años. Y es un país que tiene la mitad del tamaño de Paraguay, un poquito menos. Sí, y la mitad de población también. Y nosotros que tenemos mucho y una buena temperatura todo el año, mucho sol, mucho verde, somos muy de brazos caídos. Discúlpame que te diga, pero es así, esa es la verdad. Pero yo creo... El adelantado fue Carlos Antonio López hace más de 150 años. Yo creo, por otra parte, y por eso creo que es un proyecto de desarrollo tan importante, que el paraguayo tiene una capacidad de aprender y tiene un ingenio muy grande. Y si nosotros empezamos a aprender de tecnología de trenes, vamos a aprender muy rápido y vamos a poder producir tecnología de primer nivel, porque yo creo que los paraguayos tienen esa capacidad. Qué bueno sería ese triángulo famoso que esté alimentado por un sistema ferrocarrilero: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Asunción. Sería espectacular. Sería espectacular. Dispararía el país para adelante. Por supuesto. Bueno, arquitecto Marcelo León Nogués, vivís acá, sí, o sea que podés volver otra vez, cuando cualquier quieras, momento. Con mucho gusto. Y allá te está mirando Albert. Campito, Albert Campos López Moreira. ¿No querés decir algo? No, dice él, no dice. Bueno, te agradecemos mucho, Marcelo León Nogués. Vos sos pariente de todos los Nogués. Soy pariente. ¿Sos primo de Coto Nogués también? Soy primo de Coto Nogués. Primo hermano. Claro, primo hermano de Coto. Gran abrazo, un claro. Gran tipo, Coto. Bueno, lamentamos lo de su padre, y de Quique también, su sobrino, ¿verdad? Así es, mi tío Quique, un gran impulsor de este país. Ellos son Nogués Casanelo. Sí, Nogués Casanelo, así es. Bueno, muchas gracias, Marcelo León Nogués. Seguís siendo una fiera, seguís siendo una fiera, un felino en las negociaciones, porque hace falta ese tipo de personas. Vamos a hacer todo lo que podamos porque esto sea una realidad.